Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, sábado de la semana del noveno domingo después de Pentecostés, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo desde 54 hasta 58. En aquel tiempo, al llegar a su pueblo, el Señor Jesús se puso a enseñar en la sinagoga, de tal manera que la gente se asombraba y comentaba: ¿de dónde le viene esta sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del artesano? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven entre nosotros sus hermanas? Y estaban decepcionados de él. Pero Jesús les respondió: un profeta solo es menospreciado en su pueblo y en su familia. Y no hizo ahí muchos milagros por la falta de fe de aquella gente. Palabra del Señor. El texto es dramático. El evangelista Mateo lo cuenta para darnos a entender no simplemente lo que pasó aquel día y un problema serio de incredulidad con el cual el Señor Jesús se enfrentó en su mismo pueblo, es decir, en Nazaret y dentro de su propia familia, sino que el evangelista Mateo, hombre de comunidad, presbítero, nosotros diríamos párroco, uno que conoce bien las dinámicas comunitarias, sabe perfectamente que esto mismo peligro, este mismo problema enorme que se dio aquel día en Nazaret, puede volver a repetirse incluso dentro de la nueva familia de Jesús, que es precisamente la Iglesia. ¿Dónde está el problema? El problema está que la gente de su pueblo tenía el prejuicio o la presunción de conocer ya al Señor Jesús. Esta gente lo había visto crecer entre ellos y por eso, por un lado, no podían negar los milagros que sobre todo se contaba que ya estaba realizando alrededor de Galilea y sobre todo en Cafarnaún. Al mismo tiempo, no podían negar la sabiduría con la cual Jesús, que evidentemente por lo que sabían ellos, no había estudiado en ninguna escuela rabínica, y era cierto esto, solamente se había formado un poquito como discípulo atrás de Juan el Bautista, pero seguramente no en un estudio académico, doctrinal, como en el caso de los letrados, de los doctores de la ley, y eso lo asombraba. El drama es que no lograban pasar del asombro a la fe. Y más aún el problema de pretender que su conocimiento, las ideas que tenían sobre él, que ya se habían convertido evidentemente en prejuicio, fueran tan ciertas de no poder abrir su corazón para reconocer de manera diferente al Señor Jesús. Bueno, aquí el texto dice una palabra que yo considero mal traducida en español. No dice: y estaban decepcionados de él. ¿Por qué decepcionados? No es una buena traducción. Sí, en el texto paralelo del Evangelio de San Lucas sabemos que se decepcionaron porque ellos pretendían que Jesús hiciera milagros grandes en su pueblo, así como lo había hecho en Cafarnaún. Y Jesús se negó, porque evidentemente los milagros, que son signos de la ternura de Dios, no es algo que uno puede exigirlo como prueba, como demostración. Y se quedaron decepcionados. Pero en este texto, el verbo que utiliza
el evangelista Mateo quiere decir algo totalmente diferente. Quiere decir que precisamente porque ellos pretenden conocerlo en su naturaleza humana, esto se convierte en una piedra de estorbo para reconocer en él también la presencia de la naturaleza divina y llegar a creer en él como hijo de Dios, como el Mesías. Esto es el gran problema. El problema es que cuando uno pretende de conocer otra persona, y eso ya pasa a nivel humano, es muy difícil que nosotros, después de años sobre todo, cambiamos nuestra idea, nuestro juicio, nuestra opinión sobre la gente, cuando uno piensa, ya esto lo conozco desde hace muchos años, nunca ha cambiado, nunca va a cambiar, y a veces incluso uno simplemente conoce una persona como cuando era niño. A mí me pasa muchas veces encontrar amigos de mi infancia que ya llevo 30, 40 años que no encuentro, pero incluso los hermanos sacerdotes que fueron ordenados con mí mismo, con los cuales hemos compartido toda la formación del seminario, ya pasaron muchos años, unas décadas, y de esta manera la gente ha cambiado, y pero uno se queda con la idea que tenía en aquel tiempo. Lo mismo puede pasarnos a nosotros con respecto al Señor Jesús. Y eso, cuidado, es un peligro sobre todo de la gente adulta, de los mayores, cuando uno llega a la presunción, a veces por ingenuidad, no por maldad, en buena fe incluso, pero después de años de practicar la religión cristiana, de escuchar el Evangelio, uno llega a la presunción de saber ya lo todo, de conocer ya al Señor Jesús y no se da cuenta que así como pasa por la gente alrededor de nosotros, mucho más vale por el Señor Jesús, por su misterio infinito y profundísimo de su unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, que nunca lograremos a conocerlo. Y siempre tenemos que profundizar nuestra fe, nuestro conocimiento de Él, para crecer en Él. Y la última palabra también es muy dramática. Dice que ahí Jesús no hizo muchos milagros por falta de fe de aquella gente. No quiere decir que como castigo, como venganza no lo hizo. Quiere decir que incluso Jesús, para realizar milagros, necesita de la fe de la gente, de la apertura de la gente. Y cuando en cambio se encuentra con un muro, cuando se encuentra con la incredulidad, él también no puede hacer nada. Evidentemente, dentro de Nazaret algunos pocos enfermos con fe los encontró. Así que algunos pocos milagros pudo realizarlo, pero no tanto cuanto en otros lugares, por ejemplo, como en Cafarnaum. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y pidiendo a Dios la gracia de limpiarnos siempre el corazón de cualquier forma de presunción, de prejuicio, tratamos de encontrar todos los días un tiempo para escuchar la palabra de Jesús, para leer los evangelios, para poder siempre más llegar a conocerlo verdaderamente.